Querido Padre Dios, te doy gracias en este hermoso día, que me permites, precioso Rey, poder exponer tu palabra, que este mensaje traiga nueva vida a nuestros corazones, reavive, Señor, ese fuego que debe de encenderse en todo nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, toma lugar en nuestros corazones, toma lugar en nuestros pensamientos y ayúdanos a poder asimilar aquella palabra que tú nos quieres dar hoy. Toma tu lugar y que seas tú exponiendo y seas tú ministrando y seas tú liberando. Y la gloria, mi Dios, sea siempre para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga de manera hermosa. Hoy traigo un tema sobre nuestro Señor Jesucristo como juez y como abogado. Tendrán a decir, ¿cómo es que es abogado y es juez? En Apocalipsis capítulo 16 nos habla de que Él es Rey de Reyes, Él es juez de jueces, y lo habla así de manera extendida. Cuando es juez de jueces, hemos venido hablando sobre Daniel, que Daniel significa Él es mi juez, o sea, Él es el que trae juicio sobre las cosas, es el que gobierna. Dice aquí en el 16 de Apocalipsis, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Oí una gran voz, decía el apóstol Juan, desde el cielo, desde su templo, que le decía a los ángeles, id y derramar la ira, la copa de ira, y luego dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea que estas plagas, esta ira, era para aquellos que habían adorado a la bestia y habían recibido el sello, que en su oportunidad no quisieron adorar a Dios, desecharon el evangelio, desecharon el tiempo de redención, el tiempo de la gracia. Entonces ahora ha venido el juez. No es el Padre, es el Hijo, porque el Hijo fue el que fue sacrificado en la cruz del Calvario, fue el que derramó su sangre y fue el que trajo redención a todos los seres humanos. Entonces, desde aquí, nuestro Señor Jesucristo ha iniciado su tiempo de juez, su tiempo de juzgar y traer juicio a la tierra, y aquellos que verdaderamente no quisieron nada con Él, ahora se enfrentan ante este juicio. Pero vamos a ir, no voy a hablar así tan entero que usted se asuste. Voy a hablar en Primera de Juan, capítulo 1 y su versículo 5, y dice, este es el mensaje que hemos oído, decía el apóstol Juan. Juan siempre habló del amor, siempre habló de la misericordia, de la bondad de Dios, y fue el que expuso Apocalipsis, los tiempos finales. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, y os anunciamos. Hay un evangelio que se está anunciando, del cual usted ha oído, yo he oído, y aquellos que se han preparado para exponerlo, eso está bien. Y dice, y os anunciamos, dice, Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Usted me va a decir, pero todos pecamos y ninguno todavía ha llegado a la perfección. Hay pecado, dice el apóstol Juan allí en su capítulo 5, de aquí de Primera de Juan, capítulo 5, en su versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. O sea que no los podemos pedir por nuestros pecados y podemos pedir también que Dios pueda perdonar a otros. Pero Dios es el que se encarga de perdonar. Pero hay pecados
de muerte. Y cuando aquí nos dice el apóstol Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, si usted dice yo tengo comunión con Dios, pero andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. Hay pecados voluntarios e involuntarios. Podemos decir, ya nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero y por lo tanto ya no debiéramos de pecar, mas sin embargo, a veces cometemos errores como podemos tener una mala actitud, una palabra que pueda ofender a otros que nosotros pensamos que no lo va a ofender, decimos palabras, a veces como se dice ahora, ¿verdad? Que no la filtramos y la decimos así espontáneamente y podemos afectar a otros, estamos pecando. Cuando pensamos pensamientos que vienen a nuestra vida, que no son pensamientos buenos, pecamos. Sabiendo nosotros que debemos de estudiar la palabra de Dios, conocer a Jesucristo por medio de su verdad, pero no tenemos el tiempo para estudiar o para tener comunión con Él, estamos pecando. Porque dice Santiago, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, eso es pecado. ¿Qué cosa nos está hablando aquí el Señor? Que Él es la luz, Él trajo la luz a nuestra vida y lo dice también en la carta del Evangelio de San Juan, que Él es la luz. En el capítulo 1, entonces Jesucristo trajo luz al mundo y esa luz refleja lo que nosotros tenemos interiormente y es lo que Dios quiere transformar en nosotros y nosotros nos venimos metiendo en su palabra, venimos teniendo esa comunión con Él y esa relación a través de su verdad, porque ahí es donde conocemos su carácter, conocemos sus virtudes, conocemos todo de Él. Entonces dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, ¿qué? Unos con otros. Una de las cosas que Dios nos está hablando ahorita, que la redención, que es el derramamiento de su sangre que nos compró Él, compró nuestra alma. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha amado a todos, a toda la humanidad. El Padre ha amado a toda la humanidad y porque nos ha amado, Él entregó a su Hijo en rescate nuestro, en propiciación nuestra, para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida. Pero dice, o sea, hay algo allí, dice, pero solo aquel que cree en Él. Porque si usted no cree en Él, si usted no recibe a Jesucristo en su corazón, entonces dice, pero aquel que cree en Él, ¿será qué? Salvo. Hay que creer en Él y caminar en Él. Y Él es el que viene trabajando y transformando, ¿qué? Nuestra vida. Entonces el Padre nos ha amado. Pero hay una condición y es que usted conozca a Jesucristo, tenga una comunión con Él y vaya pareciéndose a Él. Entonces la redención es su sangre derramada en la cruz que Él pagó para que todos aquellos que le recibamos podamos ¿qué? Ser justificados ante el Padre y podamos recibir salvación. Dice en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted puede leer la palabra, si usted puede tener comunión con Dios, pero no lo tiene, eso ya se convierte en pecado. Quizás no sea un pecado de muerte, porque puede usted en un momento poder, ¿qué? Tener un encuentro con Dios. Y luego dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada día dice que nosotros debemos ponernos a cuentas con Él, porque no sabemos qué hemos hecho durante el día. Y entonces en la noche tiene que ser revelada nuestra conciencia y decir, Señor, si afecté a alguien, si le fallé a alguien, o si te afecté a ti, te fallé a ti, perdóname. Entonces ponernos a cuentas con Él, porque dice que si nosotros confesamos, es necesario confesar aquellas cosas que nosotros hacemos. Y Él dice que Él es fiel y justo. Él no es malo. Él es un Dios de amor y nos perdona. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Cada día tenemos que ir nosotros en una acción de cambio, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Muchos decimos, no, eso no se va a lograr. Claro que sí. La palabra nos habla de muchos hombres de Dios que alcanzaron la bondad y la misericordia de Dios al rendir completamente sus vidas y entregarse en totalidad. Entonces dice en el capítulo 2, vamos a continuar, dice en el 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Aquí estamos en un tiempo que tenemos un abogado. Hoy estamos viviendo bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios, porque hemos recibido la palabra de Él, la hemos colocado en nuestro corazón y hemos recibido al Hijo para que more en nosotros y nos dé el rescate de nuestra vida. Entonces, ¿ahora qué dice? Ahora tenemos un abogado, aquel que intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Mientras esté el día, mientras dure el día, nuestro Dios sigue trabajando. Entonces, mientras esté la luz, nosotros vamos a tener un abogado. Señor, cometí tal cosa, perdóname, y el Hijo va ante el Padre y aboga por usted y por mí. Hoy es el tiempo de ese abogado, porque ya en Apocalipsis nos habla de un juez. Él ya no va a abogar por usted ni por mí. Ya no va a venir y va a ser nuestro abogado para con el Padre, sino que ahora Él se convierte ¿en qué? En un juez que va a traer juicio sobre aquellos que no aceptaron su gracia, que no aceptaron su favor. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea que Él fue la ofrenda, Él fue el que se ofreció para que nosotros ahora podamos ser limpiados de todo lo que hay dentro de nosotros. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, el amor de Dios es para todos los seres humanos. La propiciación, el sacrificio de Jesús fue para usted y para mí, no solo para unos, pero necesitamos nosotros rendirnos a Él. Y dice, y en esto sabemos que nosotros te conocemos si guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. ¿Cómo usted puede decir que conoce a Dios? En Apocalipsis hemos venido hablando de la redención. La redención produce adoración. La adoración produce cambio en nuestro corazón, porque entonces empezamos ¿a qué? A cumplir la ley de Dios. ¿Cuál es la ley? Los mandamientos de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, es entrega total de nuestras vidas a Él. Y si lo amamos a Él, lo vamos a obedecer. Y Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice quiere a tu prójimo, porque querer es posesión, amar es diferente. ¿Cómo quiere usted que lo amen a usted? Así usted tiene que amar a su prójimo, y no a su prójimo que le hace bien, sino que también a su prójimo que le hace el mal. Hablamos de Daniel, que Daniel tuvo el sueño Nabucodonosor y pidió la revelación y la interpretación del sueño. Nadie pudo, ni los astrólogos, ni los brujos, ninguno pudo interpretar ni revelar el sueño, pero Dios usó a Daniel porque ellos eran hombres íntegros que habían tomado los mandamientos y amaban a Dios con todo su corazón y no habían querido ¿qué? Ensuciarse, contaminarse con las cosas que se hacían en Babilonia, pero sí respetaron sus autoridades, sí respetaron a los demás, porque ellos tenían en su corazón los mandamientos. Uno de ellos era amar a su prójimo, y cuando Daniel iba a revelar el sueño, o se iba a revelar el sueño, le dice, no mates a estos hombres, porque el edicto era matar a todos aquellos que no pudieron revelar ni interpretar el sueño, pero él
viene y se pone como un ¿qué? Como un redentor y dice, no los mates. Su pueblo había sido azotado, sitiado. ¿Cómo mataron a los niños en Judá? Mas sin embargo, Daniel no se presentó al palacio para hacer su propia justicia, sino para llevar el plan de Dios, conducir el plan de Dios hacia donde Dios quería que se cumpliera. No fue a insultar, no fue a condenar, fue a hacer el plan de Dios. Y el plan de Dios era que también los amara, porque Dios ama a todo el mundo, pero necesitamos que nosotros podamos ser redimidos por su sangre. Entonces, realmente ellos pudieron hacer complot ahí, pero no. Pidieron misericordia, apelaron por esta gente. ¿Cómo está nuestro corazón? Estaremos guardando los mandamientos de Dios, porque eso es necesario. Si no guardamos los mandamientos, nosotros nos hacemos pecadores. Y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, si yo conozco a Dios, ¿qué es lo que tengo que guardar? Sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que un mentiroso. Mire, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo puedo decir yo que conozco a Dios, pero no amo a mi prójimo? Pero no he perdonado cuando Él nos está perdonando a nosotros nuestras faltas. Entonces dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo se perfecciona el amor de Dios? Recibir la salvación de Él, aceptar su favor, su redención, rendirnos a Él y cumplir con amarlo a Él, entregando nuestra vida, pero también cumpliendo el segundo mandamiento, que es muy importante, amar a mi prójimo. Entonces, ¿qué dice? ¿Estaré qué? Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hoy yo le presento a un Dios de amor, que si hubiese usted cometido pecado y siente usted que no alcanza la misericordia de Dios, dice que confiese su pecado, confesemos nuestros pecados. Nuestras faltas tenemos que reconocerlas y ir ante Él y confesarla. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Hoy va a ser nuestro abogado y la va a presentar ante Dios Padre. ¿Y qué dice? Y vamos a ser perdonados. Pero si nosotros no hacemos este acto de este tiempo, llegaremos ¿a qué? A que este Dios justo pueda juzgar por no haber reconocido su verdad y por no haberlo conocido a Él. ¿A través de qué? De sus mandamientos. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, hoy nos da la oportunidad de poder conocer la verdad, de poder tener a un Dios abogado, el que aboga ante el Padre, el que intercede por nosotros y que nos limpia de todo pecado. Pero también tú eres un Dios, un juez, que a su debido tiempo vendrás y juzgarás a aquellos que no quisieron hacer el bien, que no quisieron escuchar esta palabra y decidieron hacer su vida como quisieron. Vendrá el juez y entonces ya no habrá perdón, Señor, porque ahí ya no habrá oportunidad de que tú puedas abogar ante el Padre, sino que ya será tu ira sobre ellos. Precioso Rey, no que eres un Dios de ira, pero mi Dios, nos estás dando tiempo y aún nosotros no queremos reconocerte. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga y me los guarde.